Son las 10:23. Tenemos aquí a Humberto Paniagua, que quiere hacer un aporte sobre lo que está ocurriendo en Baltimore. Adelante, Humberto. Buenos días, Julio, Merton, José La Luz, María Elena, Álvaro Camaño. He estado escuchando... ¿Me decías algo, Julio? No, adelante. Ok. He estado escuchando el debate que tanto Julio como José La Luz han mantenido toda la mañana respecto a lo que está ocurriendo en Baltimore, específicamente en el estado de Maryland, con el caso de los disturbios y la decisión de la alcaldesa de aquel país de decretar un toque de queda desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana todos los días, y luego las declaraciones del presidente Barack Obama, que a mí me parecieron sumamente atinadas, de llamar a una especie de conciencia nacional en los Estados Unidos. Y creo que ese es el llamamiento correcto. Y esto porque, miren, para entender lo que está pasando en los Estados Unidos en este momento, hay que primero adentrarse en lo que es la historia norteamericana y cómo se formó ese país. La sociedad norteamericana está compuesta étnicamente por anglosajones blancos, afroamericanos, chinos, japoneses, latinoamericanos, judíos y musulmanes. Pero si ustedes se fijan, esa situación solo se da con los afroamericanos. Entonces, ¿qué es lo que yo entiendo que ha estado ocurriendo allí? Es lo que podríamos llamar como una obra inconclusa. ¿Por qué una obra inconclusa? O un pleito casado latente que por momentos brota y luego nuevamente se apacigua. Después de la decisión de Abraham Lincoln de abolir la esclavitud en los Estados Unidos, obviamente por la participación que tuvieron los negros en lo que fue la guerra civil norteamericana, cuando Abraham Lincoln toma esa decisión, los estados perdedores, que fueron los estados del sur, sancionaron una variedad de leyes en los Estados Unidos que lo que hacían era asentar la discriminación o la segregación racial en aquel país. Lincoln, como presidente norteamericano, estaba luchando contra eso, pero todos sabemos lo que le ocurrió a Lincoln en aquella visita al teatro. Después de la muerte de Lincoln, entonces llega a la presidencia norteamericana el fascista de Rutherford B. Hayes, que se convertiría en el 19º presidente norteamericano. Hayes, que era un racista, entonces amplía las leyes que habían dictado los estados del sur, y esas leyes de segregación llegan a los estados del norte. Llegan tan lejos hasta estados como el estado de Nueva York, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué pasa? A partir de ahí la cosa estuvo un poquito calmada, hasta que ocurre el famoso caso que, y leyendo yo la biografía del Dr. King, fue la bujía inspiradora de esa lucha por los derechos civiles del Dr. King, que fue el caso de la cantante negra llamada Bessie Smith. Bessie Smith era quizás la más famosa cantante negra de los Estados Unidos en ese momento, y había tenido un accidente de tránsito. Va a una ambulancia, la recoge, eso fue específicamente en el estado de Mississippi, la ambulancia la recoge, ella se está desangrando, y intenta llevarla a varios hospitales, pero ¿qué ocurre? Que a los hospitales que la ambulancia visitó eran hospitales blancos, es decir, que allí se aplicaba la segregación racial. Y esta cantante, Bessie Smith, muere desangrada en la ambulancia. Esa fue la bujía inspiradora y lo que inspiró al doctor Martin Luther King. Perfecto, pero a crear aquel movimiento. Ahora, ¿cómo tú concluyes con lo de ahora? La parte histórica. Okay, sí, entonces, sí. Después de ese incidente, de aquel famoso discurso del doctor King, después del doctor King, la cosa se apacigua y dura un tiempo tranquilo hasta que llega aquel incidente de Los Ángeles del 84. ¿Ustedes recuerdan? ¿No? Sí, sí. Aquel incidente de Los Ángeles del 84 que han provocado los mayores disturbios en la historia norteamericana. Después de esos disturbios de Los Ángeles, la cosa como que se tranquilizó nuevamente, pero obviamente es una obra inconclusa y un problema que está ahí latente. Y la cosa se tranquilizó hasta los acontecimientos, el estado de Ferguson,
de Ferguson con la muerte del jovencito Michael Brown, que a partir de ahí es que el asunto ha venido nuevamente a recrudecerse y a brotar nuevamente ese problema que tienen. Hoy la segregación no es jurídica. Es una sociedad aparentemente igualitaria en lo que... No, legalmente igualitaria, legalmente, culturalmente es legalmente igualitaria, ¿no? Pero por ejemplo, en el estado este de Maryland, el promedio del estado, de gente que está por debajo del nivel de pobreza, el promedio del estado es 9,3. Pero sin embargo, Julio, depende, ¿en el estado o en Baltimore? No, eso es lo que voy a decir, la diferencia que voy a establecer. En el estado es 9,3. Sin embargo, en Baltimore es 23 y tanto el nivel de gente de esa comunidad afroamericana que está por debajo de los niveles. Pero eso tiene una razón histórica, que es una ciudad de pobreza, Julio, que la gente va a buscar oportunidades. Así mismo, eso se va a reflejar en todas partes. ¿Por qué? Porque la calidad de la escuela, de esa gente que está por debajo de los niveles de pobreza, es una escuela que nosotros la vemos como una escuela desarrollada, como una escuela de primera, en comparación con lo que nosotros tenemos por aquí, pero en comparación con lo que es ese sistema, entonces ahí vamos a ver desigualdad de oportunidad, porque no es verdad que esa escuela se parece a la escuela que va a la gente de clase media, sea negra o sea blanca. Esa escuela no tiene lujo, Julio, pero tiene los elementos necesarios. No se parece, ni le va a dar las mismas oportunidades, ni va a la hora de un currículo y de su preparación, olvídase que no van a tener los mismos niveles de preparación. Ahí hay una guerra casada, como dice Humberto. Hay una guerra no resuelta. Una guerra no resuelta desde 1840. Claro, eso me lleva, José, eso me lleva a las famosas discusiones entre los defensores de la teoría del causalismo y del finalismo. Es decir, los dos tienen razón en lo que están diciendo. Ahora, ¿qué es lo que ha estado ocurriendo en los Estados Unidos? Me parece a Eury ahí. Coño, sí, los dos no podemos tener razón. La luz está equivocada. ¡Cabe fuera!